Bueno, aquí estamos en la cervecería Escarcha, que es un lugar maravilloso, es un gastrobar fantástico. Vamos a hablar de toros en Alto Age, que en inglés sería Alto Age, supongo, más o menos, ¿no? Aquí están los amigos esperando, no os lo perdáis porque vamos a decir muchas cosas, algunas que no serán verdad y otras que sí. Vosotros tenéis que saber cuáles son las auténticas, ¿eh? Vamos a saludar a los compañeros. ¿Cómo estás, Rufillo? Me alegro verte. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Cómo está usted, caballero? Va a jugar. Oye, Hoy en argot torino sería harto. ¿Cómo estás, compañero? Me alegro mucho verte. Y habéis traído a mi Harto. hermano, ya la cuadrilla completa, vamos a llevar la cuadrilla completa. Fíjate, ¿Sabes que estamos preparados? Aquí está. La primera vez que me voy a sentar para hablar. Yo me dejo el Yo caballo. veo lo que ¿verdad? quieres. Es Falta verdad, el es rejoneador y el novillero verdad, para es hacer el verdad. festival. Ahí está. Totalmente. Y bueno, y que no echen Bueno, los toros que lo... El caballo yo lo tengo ahí cerquita. En un momento dado. Hacen entre los dos los toros, los caballos, la Semana Santa, Las nóminas de Canal Sur. el horóscopo y la farmacia de guardia. Es que ¿De ahí la farmacia de guardia? Casi lo que diga Canal Sur, nos sacan el máximo partido. Los carnavales. También. Carnavales. Es verdad, El verdad, máximo verdad, partido. verdad, Canal verdad. Sur rentabiliza a Canal sus Sur Radio, trabajadores. por supuesto, con Carrusel Taurino. A ver, claro. Tenéis varias vidas laborales, ¿no? Todo eso por el mismo sueldo. Amigo. No te creas tú que uno gana lo mismo haciendo sus 7 horas que haciendo como nosotros el doble. Lo mismo. Pero nos gusta lo que hacemos. Ahí Esa es está. la clave. El plus está ahí, en que lo pasamos de escándalo. Lo pasáis bien. Lo Claro, pasamos bien. exactamente. Es que si no sería imposible. Oye, pero No. hay mucha gente, y sobre todo gente así joven, yo soy joven, que hemos crecido con vosotros, pero ¿cómo llegáis a esto? Algunos hemos envejecido nada más. Otros han envejecido. ¿Cómo llegáis a esto? ¿Cómo llega la dinastía, la oligarquía, Romero? Oligarquía, No, eso suena muy malamente, ¿eh? A mí eso no ¿Cómo me de gusta. todo? ¿Cómo de Oligarquía es cuando todos lo tienen copado, pero si lo copáis es por algo, porque sois bueno, ¿no? Dijo, degenerando. 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 La dinastía No, Romero, pues, ¿cómo llega no, pues a sacando- hacerse con el sumum de las cosas que más quieren los andaluces? Sacándonos las oposiciones, yo saqué las oposiciones en el año 91 creo que fue, me presenté a las oposiciones, yo venía de Antena 3, venía de otro periódico, llevaba toda mi vida en la comunicación. ¿Y ahí qué te pregunta en una posición? ¿Cuántos pelos tiene Pues mira, un hombre en la cabeza? te voy a decir una cosa, hay una pregunta que no se me olvidará, del examen de oposición para entrar en Canal Sur. ¿Cómo se llama, una de las preguntas, cómo se llama el tren de alta velocidad que va a llegar a Sevilla? Esa era una de las preguntas, porque fue antes de que llegara el AVE. Bueno, en Huelva, Fíjate en si ha Huelva- llovido. en Huelva todavía no lo han visto, ni en Armería, Esa es que la están preguntando en las oposiciones de allí. de allí. Pues sí, en el 91, en una de las preguntas era esa. ¿Cómo se llama el tren de alta velocidad que llegará a Fíjate Sevilla? si ha llovido. Ponía TAF, tren de alta. Menos de lo que había quisiera. 3. Bueno, y si uno pasa, aprueba y pasa el corte, y luego no es capaz de comunicar... No, cuidado, es que hay un examen práctico. Ah, bien. Hay un examen práctico en el que yo recuerdo, llevaba, se hizo aquí en Sevilla, llevaba una máquina de escribir, una Olivetti Lettera 35, llevaba yo, para hacer el examen de oposiciones. Eso vale hoy día un dinero. Exactamente. Llevaba Está en la... el jueves, Está en la casa saca una todavía pasta. allí. Claro. Está en la casa. Y entonces, pues, hace un examen práctico que era hacer un informativo. Escribías un informativo y después lo decía. Y me acuerdo perfectamente, yo era el jefe de informativos de Antena 3 en Málaga, en la provincia de Málaga, y tenía mucha experiencia en informativos, así que, bueno, más o menos lo hice bien. Y en el práctico en la radio, era en la radio. Yo recuerdo que en la última palabra me trastabillé. La última palabra, y me estaba jugando la oposición. Y mi reacción fue pegar un puñetazo encima de la... A lo- con el a lo Matías ¿cómo Prat. se llama? Sí, con el jurado allí que estaba pendiente de lo que hacía y pegué Por el tribunal. el tribunal. Sí, pero Y la- sí, me acuerdo de muchas cosas porque era mucha tensión. Juan Ramón, ¿y en tu caso? Pues lo mío es muy curioso también, porque yo en ese momento estaba en un laboratorio, era el director médico de ese laboratorio, pero bueno, llevaba 6 años y bueno, estaba pasando consultas, era un laboratorio de medicina naturista, estábamos estudiando sobre los ácidos grasos insaturados, que hoy día es una pasada. Ya sabes, los omega 6, los omega 3, lo que le echan ahora a la leche y todas esas cosas. Graso y saturado me suena a mí de algo. Ah, esa. De comer bien. Hombre, no. Sí, no, pero... Bueno, total, que era esa la especialidad que yo llevaba. Y llevaba 6 años y tal y cual, pero nunca había dejado el tema taurino de colaborar. Estaba colaborando con Canal Sur, a nivel limitado en el tiempo, puntual.
y tenía experiencia en otros periódicos, en el periódico El Sol, ¿te acuerdas? El Sol del Mediterráneo. El Sol del Mediterráneo. Uno de los primeros periódicos mucha que editó en experiencia, color. sí, mucha experiencia en comunicación, pero yo había dejado de torear y ya me dedicaba a la comunicación taurina por afición, pero como en ese momento profesionalmente estaba en la medicina, ¿no? Y por azares de la... Fíjate todo qué cosa tan curiosa. Estaba yo en el laboratorio y me llama mi hermano y me dice, esta tarde nos hace falta uno para la radio porque estaba Juan Belmonte, estabas tú, estaba todo el mundo retransmitiendo la corrida y para la radio no hay nadie. ¿Tú eres capaz de venirte a la radio, te ponemos la tele y retransmite? Digo, Vámonos. pues vámonos. Termino el laboratorio, salgo corriendo, me plantan allí delante de un televisor, ellos estaban retransmitiendo, la voz quitada, y empiezo a contarlo yo a mi manera. Y la directora, me acuerdo, iba en el coche, camino de su casa. Y entonces escucha a Enrique Romero retransmitir la corrida. Escucha a Enrique Romero. Y no eras tú. No era él, no era él. Y cuando llega a su casa, pues pone la tele y aparece este en la tele y dice, esto no es posible. Aquí pasa algo raro. Este tío no puede estar los dos lados a la vez. Yo reconozco que os he confundido. Mira, yo he venido de Chipiona en el coche, un montón de días en verano. Yo trabajo para Carrusel Deportivo, o sea, trabajo para la cadena SER, pero lo que hago durante el fin de semana está dentro del marco de la parrilla de Carrusel Deportivo. O sea, hago los partidos. Y está en Chipiona. Y vengo de Chipiona para los partidos. Si estoy, la liga cada vez empieza antes, cualquier año va a empezar en febrero. Y entonces tú estás en la playa, pero a las 7 hay un partido y ya a la 1 le estás dando al niño 2 tapitas y para atrás, para que no te coja el atasco. Sí. Y pongo la radio. Y los primeros programas, yo creí que estaba escuchando a Enrique. Y durante muchos años. No, y ya Me luego... ha pasado durante muchos años. Ya Muchísima luego- gente le sigue Claro. pasando a gente. Ya luego te ubico, te identifico, incluso pienso, coño, es la misma fórmula del carrusel nuestro, pero aplicada Claro, a los toros. Claro. Y oye, me parece una cosa Sí, curiosísima. José Ramón de la y Morena, en aquel Exacto. entonces, se dio cuenta y dice, pues no hay un tío ahí que hace el programa nuestro, pero de toro. Oye, diciendo José Ramón, a ti te han llamado también de todas las formas, ¿eh? Sí. Juan Ramón, José Ramón, José Juan. José Pedro, Juan Pedro, A mí me ha Juan pasado, Luis. fijaos, a mí me ha pasado, y esto es real, es verídico, de montarme en el coche, poner la radio y escuchar una entrevista y creía que eras tú. Digo, ¿Y era tú? Y eras Y tú. era yo. Y a mí me ha pasado al revés. Fíjate tú, digo, es mi hermano, y cuando llevo un rato, llevaba como 3 o 4 minutos escuchando la entrevista, digo, no, si esta fue la que me grabaron en la cadena SER, esta fue la que me grabaron, y era yo, y creí que era él. Y a mí al revés. Estar en la radio, oírlo, digo, no, mi hermano, qué bien habla el tío. Y después me quedo mirando y digo, pero si eso lo he dicho yo. El tío. Nos ha pasado de todo. Sí, lo importante es comunicar y es llegar con la pasión que vosotros hacéis las cosas muy difíciles, no calar la gente, no llegarle como le llegáis. Porque te tiene que gustar lo que hace. Y fíjate, yo eso lo he pensado, digo, yo creo que es un tema de empatía, ¿sabes? Es decir, porque cuando tú hablas de algo especializado, puede ser del motor, de baloncesto, de fútbol o de Este toros, señor es multicampeón de trial. a la moto, todo. Cuando tú hablas de algo que no no conoce la mayoría de la gente o mucha gente, tienes que ponerte en el papel de ellos, en sus zapatos. O sea, ahora te está escuchando mucha gente que no son expertos en toro, que no conocen toro, o en baloncesto, en ciclismo, lo que sea. Ponte en el pellejo de un tío de Huesca, al que tú le tienes que contar que está saliendo la Macarena, que los armados la están liando desde Pero, las 7 de la tarde. pero te voy a decir una cosa, Desde las 7 eso y tiene de la sus mañana. consecuencias. Claro Porque que cuando tiene. yo empiezo hace 18 años en Toros para Todos en la tele, mucha gente me quería matar. Y lo he sufrido y habían llegado a decir... Los propios profesionales. Los profesionales, este Y tío no que hace- profesionales. moviendo claro. las manos, Claro. el tío, que este tío que hace, ¿quién es este tío? Bueno, Claro. y han llegado a insultarme, Claro. eso yo lo he padecido. Y a mí en la ahora lo puedo radio. decir, y decirme cariñosamente, entre comillas, toro para tontos, vale. Lo que pasa es que había 1 millón de tontos viendo la tele. Claro. Y claro, era líder, la primera vez, porque hay que decir que los programas de toros generalmente en las cadenas generalistas son un lastre, no tienen audiencia, no saben qué hacer con el programa de toros. Y Toros para Todos es el primer programa que es líder absoluto de audiencia, le gana a Telecinco, a Antena 3, a Televisión Española, a todos. Entonces, el dato es muy potente
porque la idea es que lo vean aficionados y Yo- no aficionados. Yo, que me asomo a eso, como el que se asoma a ver si viene ya el paso de palio, que me asomo con ganas de verlo, pero sin saber Claro. demasiado, me quedo a verlo. Y ya cuando veo las imágenes del campo, que son preciosas, eso es además un material muy agradecido. Claro. Claro. Y el Orobroy, ahí ya me tienen ganado. Pero fíjate que la Yo no idea, entiendo, pero me gusta verlo. la idea de Toros para Todos, el nombre es muy importante. Pues yo era consciente, yo me he criado en una familia taurina. Mi abuelo era el empresario de los caballos de picar en el siglo pasado. Desde que nací he visto banderillas, capotes, pullas en mi casa. Me he visto la salida de mi familia, de mis hermanos, de mi padre y mi madre, todos los domingos del año, todos, cuando digo todos son todos, enero, febrero, porque era A la los Costa del toros. Sol, A eran los- los toros. Claro. Yo cuando tenía 8 o 10 años había visto 1000 corridas de toros, porque en Torremolino había toros todos los Claro, domingos. era el tiempo de la Claro. Costa del Sol, Desde- que había desde toros el- todos los domingos. Desde el parador de Gibralfaro veo yo la plaza de la De la Malagueta desde arriba. Claro, maravilloso. Claro, Y desde la Malagueta también y ver nuestras parado. excursiones era a Sevilla a ver la feria. Desde chico. Claro. Íbamos a Sevilla a ver la Al feria. final es una labor de esto, didáctica, divulgativa, pero que acerca al que le gusta y al que no, pero también hace aficionado al que no lo era. Claro, esa es la idea. O hace al que empieza de neófito desde muy pequeño, lo hace aficionado cuando en la vida, en su familia, han tenido por qué serlo como la tuya, porque el niño empieza con 5, 6, 7, 8 años, Claro. se engancha al campo y conoce. Y Claro. de ahí empieza a preguntarse, a moverse la conciencia. Claro. Desde chiquitillo, y ya empecé en la universidad, en la facultad, y tuve ocasión de dar clase a alumnos extranjeros durante un periodo de mi vida, pues yo pensaba ya en aquel entonces, no voy a decir los años, porque entonces ya estamos perdidos, pero muchos años, empezaba a percibir que cierto sector de la sociedad no entendía el tema taurino y que se había especializado tanto, el sector taurino se miraba tanto el ombligo que estaba tan fuerte que decía, aquí esto es intocable, porque esto no se va a acabar nunca por muchos antitaurinos que haya, y había unos cuantos, pero percibía yo ya entonces que no era así y que las nuevas generaciones se alejaban cada vez más del campo, de nuestras costumbres, iban poquito a poco, digamos, orientándose hacia unas costumbres más anglosajonas, ¿no? Y entonces me di cuenta que había que contar aquello de otra manera. Y empecé a dar clases en la universidad sobre tauromaquia, te estoy hablando años 80 y algo, muy poco, ¿sabes? Y a partir de ahí observé que los extranjeros que venían todos con las uñas así, todos los jóvenes eran antitaurinos. Cuando llegaba yo con mi capote, mi muleta y le enseñaba, mira, si pones la muleta así, el toro no la ve no ve rojo, ve en blanco y negro, pero ataca a lo que se mueve, el torero tiene que llevarla a la velocidad exacta porque si se la quita el toro ve el cuerpo, explicarle las cosas técnicas para que vieran lo difícil que era aquello, ¿no? La gente empezaba a entusiasmarse y yo encontraba que de gente, a lo mejor te venían 50 alumnos extranjeros, al menos la mitad se interesaban e iban a los toros. Luego, era que el mensaje no estaba siendo bueno ya hace muchos años. Bueno, y en Estamos ese pagando sentido, las consecuencias. El campo, cuando nos enrollemos mucho, nos cortáis. No hay Sí, problema. ya no Aquí- hablen más si que... este programa es para escuchar a es nosotros. para escuchar a vosotros. Aquí manda Benjamín Garrido y cuando él diga, hacemos un alto y seguimos. Y José Luis del Serranito es que paga la luz, sino que la pague y ya está. Una pregunta, ¿el Una sinasco. toro explica la vida? Totalmente. La vida es, los 20 minutos que dura la lidia, es la vida en sí misma. Lo que pasa es que tiene tantos y tantos matices que tienes que vivir toda una vida para entenderlo. Pero si tú tienes un problema en la vida y sabes algo del toreo, le aplicas a la vida lo que le aplicarías al toro y aciertas. Y si no, te equivocas. Ahí está el argot diario, ¿no? El argot ¿Qué- que qué- tenemos taurinos sí, diariamente, Sí, ¿no? por Que ponen ejemplo, un te par voy de a buscar banderillas, una entrevista. tener No una te buena preocupes que yo faena. te lo pongo en suerte. Sí, pero además hay una cosa sobre lo que ha dicho Juan Ramón, y no quiero que se me olvide otra cosa que quiero comentar, pero sobre lo que ha dicho él. El maestro Ruiz Miguel, por ejemplo, me decía, y es verdad, lleva razón, y es lo que pasa en la vida. Cuando te encuentras un toro muy violento, que te está mirando, que Te reta, que te pega desafía. cornadas, que tal, que derrota, Un hijo que- de su madre. Suavidad. O sea, si tú
le aplicas la misma violencia que él está demostrando, el toro se violenta más. Claro. Entonces, en la vida pasa igual. Yo creo que cuando tú te encuentras en circunstancias difíciles o con personas que no son fáciles, tú tienes que utilizar, igual que en el toreo, el temple, Claro. la sabiduría, Claro. sin aspaviento, la quietud, Claro. para que esa persona vaya entrando. Es correcto. Es decir, que la lidia Es así. realmente es aplicable a la vida. Total. Pues esta sin La, alcohol. la vida Sí, sin es alcohol, eso. sin Y además ahí pasas miedo, sientes placer, te preocupa, no sabes si aciertas o no aciertas. Todo en 20 minutos, pero tienes que acertar todo en 20 minutos. Por eso hay que aplicarlo así. Y lo que explicaba muy bien Quique, ¿no? Y Tú- pasa al revés. Yo he visto una faena de Manzanares de la Feria de Valencia, con el Sí, eso es toro buenísimo. extraordinario, pero si os fijáis, el toro responde a lo que hace Manzanares con su muleta. Quiero decir, yo viendo el vídeo digo, este toro sabe idiomas. Sabe idiomas. O sea, habla, ¿cómo habla el toro? El toro habla con sus gestos, con su manera de moverse. Y el toro habla conforme a cómo le habla a Manzanares. Si Manzanares le pega un tirón, el toro derrota. Claro. Y si Manzanares lo torea suave, el toro va suave. O sea, es impresionante. Contemple la vida mucho mejor. Bueno, Sin duda, en todo. pasa menos miedo, ¿no? Tú habrás pasado pero mucho luego- miedo con tu hermano, ¿no? Viéndolo torear. Mucho, muchísimo. De los peores momentos de mi vida han sido cuando yo tenía pues 15 años, 14 o por ahí, 14, o 14 o 13 años, y él toreaba. Yo lo pasaba fatal. Yo me acuerdo una vez en una plaza de palos en la provincia de Granada, Buscándolo Güeneja, yo por ahí, no para sé, brindarle y no lo Granada, por- encontraba. Ole. Y decía, no, porque salió un aficionado, de allí estaba la plaza de palos. Estamos la hablando de plaza años de 80. Eso Que fue no de palos de la fue- frontera, eso sino fue- una plaza ah, de palizada sí, hecha de palos. Fue en Güeneja. En Güeneja. En Güeneja, me Y acuerdo entonces muy bien. Se enteraron que yo era el hermano. Y dijeron, que salga el hermano también. Y yo, entonces, en aquella época no había escuelas taurinas. Tú aprendías a base de voltereta. Hombre, claro. Yo quería ¿Yo que ser era torero- un utrero ya? O... Si eran utreros en Ah, punta. no, lo que echaban en Utrero la en provincia punta de sin Granada, no te pueden imaginar, sin Claro. caballo era Claro. como el doble que con caballo. Ah, entonces, cuando que salga el hermano, yo gateé para adentro. Se escondió debajo de los carros y no lo ¿Qué encontraba. Un túnel de eso, me metía y cualquiera me madriguera. sacaba. Estaba Era un metido debajo. topo. Era un topo. Fue a brindarme que va. Pero Oye, no una encontré- cosa que te veo mucha similitud, porque nosotros aquí tenemos a nuestro maestro José Luis del Serranito, mucha similitud con él, es que él tiene merchandising de todo. Ah, eso es tiene genial. capotito, Eso es genial. tiene bolígrafo, tiene... Toros para todos tiene de todo, como Mesona del Serranito. Igual. De todo tipo de merchandising. Y te voy a decir cómo surgió eso. Yo llevaba un reloj como este, rojo, que llamaba mucho la atención. Y entonces empezaron a preguntarme, yo quiero un reloj como el tuyo, era mejor que este chungo. A ver. Rojo, Laura. que llamaba la bonito, atención. ¿no? Bonito, bonito. ¿Eh? Las banderillas Las son banderillas, el las toro, agujas. el Los toro, hermanos tienen muy buen gusto. Entonces, Todos. y entonces empezaron a preguntarme, entonces yo le di a Canal Sur, digo, oye, ¿por qué no hacemos un merchandising de toros para todos? Y entonces Canal Sur hizo una licitación, no sé qué tal. Os dejó el sindicato. Bueno, sí, bueno, porque era ingresos para la tele, ¿no? Ah. Y entonces, pues, la verdad es que es muy interesante. Y entonces, pues, eso Y también... eso llega mucho a los niños. Claro, los chavales, los niños, que para todo el mundo, ¿no? Y sobre todo lo importante es que el mundo del toro, la tauromaquia, la sociedad actual, la vea con naturalidad. Que no sea una cosa excepcional de unos cuantos que son taurinos, sino que sea algo normal. Ese es el siguiente reto. Oye, es para tocar las palmas y... También es verdad que se ha ceñido ahora mucho a una clase política y no debiera. No, pues no tiene... El no mundo, deben de el tener- mundo Ha del habido toro ha muchos sido taur- universal. Siempre ha sido universal, pero convendrás conmigo que actualmente no lo es. No, se Y está hay- decantando, lógicamente. Hay que luchar Claro. contra eso, ¿no? Pero totalmente. para eso los primeros son, y lo digo así de claro, La gente del toro. La clase política tiene que darse cuenta que esto es universal, al completo. Pero para eso nosotros tenemos que enseñarles un lenguaje distinto también de llegar a las nuevas generaciones, a los jóvenes. Nuestro lenguaje y nuestras formas, en muchos casos, tendremos que Adaptarlo. quitar aquello que está sobrando según lo que están pidiendo las nuevas generaciones. Mira, te voy a poner un ejemplo. Mejor. A ver si con el ejemplo, porque a mí muchas veces me están diciendo, es la chuflería que está diciendo y no sé qué, y no sé cuánto. Vale, mira, te pongo un ejemplo. Este señor y yo, cuando éramos chicos y íbamos en el coche, pues si estaban radiando una corrida Matías Prat en aquel tiempo,
la podíamos escuchar por la radio, ¿verdad? Y entonces salía Matías Prado, el otro, y le decía, ¡qué estoconazo! El toro está reventado, ¿no? Y es una palabra muy taurina. De toda la vida. O a reventarlo, ¿no? Sí. Ahora tú vas con un coche y el padre es aficionado y pone Carrusel Taurino y está escuchando la radio. Y entonces van dos niños detrás y sale un tío por la radio y dice, ¡qué estoconazo! El toro está muerto, está reventado. ¿Qué pensaba el niño que éramos él y yo y qué piensan los dos niños de ahora? Nada que ver. Nada que ver, porque su cultura y su tradición no tiene nada que ver la de ahora con la de antes. Entonces nosotros tenemos que dulcificar hasta las palabras. Porque ¿de qué te vale usar el argot que tú conoces de niño, como esa palabra, para echar gente? Entonces hay que autocensurarse por bien de la, Bueno, de la tauromaquia. todo evoluciona. Lo veo todo así, yo lo veo evoluciona, ¿no? así. Y yo creo que la fiesta pues tiene una evolución natural, no forzada, natural de adaptación a la manera de hablar, a cómo se entiende hoy la sociedad. Claro. Simplemente es una evolución natural. Podríamos ¿no? decir entonces que la autocensura en este sentido es buena. Pues A no ver. ha sido buena la autocensura. Bueno, No yo es no la llamaría buena. autocensura, yo la Quizá llamaría yo he una utilizado evolución mal. del lenguaje. He utilizado mal la palabra, pero prácticamente sucede así. Se te ha entendido perfectamente. El Sucede ejemplo, así. El ejemplo magnífico. Es que nosotros ahora utilizamos palabras que hace 40 o 50 años pues no existían. No, A mí me está dando que pensar, pues yo cuando empiece a radiar la Feria de Sevilla este año, en Radio Sevilla, me está dando que pensar y mucho pero es que es en ese así. aspecto, ¿no? De porque nosotros usamos, hoy que intentamos llegar y explicar perfectamente a la gente lo que está sucediendo, verdad que usamos muchas palabras del argot y tecnicismo muy taurino. Que, Eso- que no eso- significan no, en no es nuestro malo. argot No, no. lo que ellos reciben. Claro, porque es una cuestión ya temporal. Y aún así nosotros intentamos A explicarlo veces muy, sí, exacto. A muy veces- normal, ¿eh? Que claro, hablamos de forma... A veces hay que explicar el argot, ¿no? Para que todo el No, mundo se entienda. ¿no? claro. Mira, si nos permitís que en 2 minutos recompongamos un poquito la mesa para A ver seguir. si comemos algo. Y efectivamente, nos ponemos al día, que ustedes venían. Es que no venimos, cuando nos ponemos a hablar de toro, ya nos venimos. Pero pensamos en este, que va a cenar, gente del toro que nos haya dejado huellas, con quien Ya. hayáis tratado y Y hablamos tengáis de anécdotas y y de cosas. caballo, ¿eh? Hay que hablar y de del caballo mundo del también. caballo. y del campo, que es muy importante. Y del campo, que a la gente le encanta que le cuenten cosas que han pasado y, Claro, y las claro. disfrute, pues en nada, ¿cómo es eso? Hazlo tú. No, que en unos segundos volvemos con todos vosotros. No lo perdáis porque lo mejor viene ahora. Nada. Frank, bravo. No hay arte ahí. A Fran lo conozco desde que yo era chico. Efectivamente. Desde que yo era Fran, chico. Fran nació en Canal Sur también. Bueno, Fran es Prácticamente. un ídolo total. Era Total. súper ídolo en Andalucía, Fran. Totalmente. Lo que yo no sé quién va a cantar, porque está Dale ahí con la guitarra. Con la guitarrita, A ver quién se arranca. ¿no? Como hoy, ¿no? Está poniendo una pequeña sintonía de fondo. Yo no sé cómo cantáis vosotros, porque yo canto horroroso. Yo voy a arrancar ya. Yo canté una vez un bingo y no me lo pagaron. De lo malamente. Pero malamente que Hace lo- falta valor. Para que eso lo hace cante. falta Hace valor. falta valor. Uy, qué pedazo de programa. programa que- Qué programón. Prime time, hace falta valor. De la gente del Guay. toro, ¿quién os ha marcado más por sus vivencias y por la forma de afrontar la vida y de llevarla con gracia? Bueno, yo lo tengo claro, en fin, por el tiempo que paso con él, el maestro Ruiz Ruiz Miguel. Miguel, Él me ha enseñado muchísimo. Es único. ¿Y tiene arte hablando? Hombre, Pues yo lo sobre todo escucho las picardías. técnicamente, pero luego Sí, en hombre, las cosas cotidianas. Mucho, pero sobre todo a mí, yo aprendí mucho del Muchas maestro. veces demasiado arte. Yo he aprendido de la vida. O sea, yo siempre he sido muy cortado, que parezca lo contrario, muy tímido. Este Soy era más un tímido. extremo. Yo siempre tenía que ir a comprar los caramelos. Iba Pero este escondido le daba detrás de vergüenza. él, tímido total. Y, por ejemplo, llegamos a una plaza de toros, no hay un sitio, yo, maestro, ahí no aparco yo, que te ponga ahí, hombre, que no, maestro, que vamos a molestar, que no, hombre, que no, que Enrique. Nada. O sea, que el maestro es más echado para adelante, más. Y yo soy más tímido. Entonces he aprendido mucho de su capacidad de superación. Muchísimo. Sigue siendo tímido, ¿eh? Aunque Sí. parezca que no, sigue siendo es un extremadamente tímido extremo. Mi No va a padre no ningún se- lado, muchas veces queda malamente porque su timidez le impide ir y dice, yo no voy.
Y no va, le da vergüenza. Es que es así, lo conoceré yo. Mi madre no se explica, dice, pero tú cómo sales en la tele. Digo, yo tampoco me lo explico. Y esta diversidad, Enrique, del trial, porque, bueno, el trial tiene que ver con el campo, ¿no? Pero Claro. los toros, mundo del caballo, la Semana Santa. O Sí. sea, ahí lo que más me choca, porque esos tres, El en los trial. tres, en los tres creo que estamos todos de acuerdo, porque a mí me gustan los toros, los caballos y la Semana Santa. ¿Te lo explico Pero el yo? trial yo no me he montado en una moto, no me monto ni en las Bueno, no, eléctricas. eso tiene una historia. Yo cuando estaba con la bici de chiquitillo, Ahí está. pues había alguna gente que empezaba a hacer trial con la moto y tal, y un chaval Y ligaban mucho. también ligaba, sí, lo de la moto era un número, No, es pero que los monos esos que han eso quedan está muy bien. chulo, pero fue un amigo que se hizo novio de una vecina y yo vi la moto y digo, esto lo hago yo con la bici. Y empecé con la bici a dar saltos y... Y yo pensé, esto lo hago yo con la moto. Y entonces me compró mi padre una moto muy grande a mí. Y el primer día que fui, ya hacía cosas con una moto muy chica, la Cauta La 49. 49 y la 348. Pero claro, y entonces yo quería imitarlo, digo, esto lo hago yo también. Y me compró una más grande, mi padre. Ya estuvo el pobre lo que le costaría aquello a papá Claro. de trabajo. Bueno, y entonces un día voy a probar yo y me pone él le llama un Cortado. Un cortado. Un cortado es que subir Una Cortado pared, es con- una pared de- una Con pared. leche y con Sí, café. pero no, bueno, no, una- pero era un escalón, el cortado era un escalón chiquitillo. Y yo con aquella pedazo moto, la 247, La 348. 348, eso es. Y voy yo, y dice cuando vaya a llegar al cortado, tira para arriba, como si Como fuera un los caballos, caballo, igual como que los un caballos. caballo, Tira para arriba y que pegue con la rueda de atrás. Y ahí va yo, cuando voy a tirar para arriba, digo, tú tira. Pegó con la delante. Pegué con la delante, ¡boom! Y el cortado fuiste tú. Y eso que el cortado era tu hermano al principio de Y- todo esto. así que- Y te mintió para Pero que fíjate qué curioso, No. yo no tenía valor para torear. Y lo veía a él, que él se ponía delante de aquella época de unos utreros en punta y tal, y yo no tenía valor. Sin embargo, para la moto sí. Para la moto sí. Y él en la moto no lo veía No claro. lo veía. Es curioso. Así que le cogí mi ese- moto grande, se la Ah, regalé. que yo- Esa es la palabra, Y se la quedó. verlo claro. Porque- Cada mente. El valor Pero, se expresa en muchas manifestaciones de la vida y no tiene por Sí. qué uno ser valiente en todo, ¿no? No. no, pero, a mí la pero- altura me da mucho pero el miedo. toreo es una faena gorda. Te voy a decir por qué. Yo he ganado dinero toreando. Yo he ganado dinero toreando. Bueno, eso es una anécdota. No, es verdad. Vamos a Cuando yo escuchar. tenía 6 o 7 años, en mi casa era una casa... Ah, verdad, eso es ¿Cómo se llama? verdad. Una casa mata, se llama. Una casa Una mata que casa tenía un mata. patio. Sí. patio. Ajá. Entonces, el patio daba a una calle que pasaba bastante gente. Y yo tenía 6 o 7 años y estaba todo el día allí, todo el día toreando con un Con saco. un saco. Un saco de las papas, un saco. No había muleta de niños, en aquella época no había muleta Un de saco y niños. un palo. Y, Un y saco todo y me un ponía palo. todo. Y entonces yo me di cuenta que como pasaba la gente y llamaba la atención que un niño muy chiquitillo, 6 o 7 años, yo sabía torear, pero nadie me había enseñado, pero yo sabía torear. La faena, puta, y yo veía que la gente se arremolinaba allí en la puerta. Y yo decía, y a mí me gustaba mucho la chuchería. Yo era, la chuchería estaba todo el día allí, Casa Rosario se llamaba, el ¿Para kiosco. qué voy a cobrar yo? Exactamente. Entonces yo tenía, y ya cuando veía, yo calculaba que había mucha gente, yo esperaba el momento, y se iban sumando, ya veía que estaba el tendido lleno, me cuadraba, ¡pum! Y yo ahí, señores, y pasaba la gorra. Y una peseta. Y Rosario era la que. Hombre, la que empresaria, la empresaria se lo era llevaba, Rosario. era ganaba dinero. Pero cuando ya me tenía que poner delante del novillo, Ahí se acabó se acabó. Y una lástima, porque tiene un concepto del toreo impresionante. Me acuerdo cuando debutó, Tenía que haber en un sido festival, pintado o algo. yo le dije un día, Quique, tú tienes que hacer el esfuerzo y pasar el miedo en una plaza, para que tú te enteres lo que es estar allí. Y ¿cómo te engatusé tu sello de aquella manera? Porque Enlargaba. enlargaba. Sí, pero que engatusarte, convencerte, Sí. aquello... No, porque a mí yo había toreado en el campo y tal, pero nunca había toreado en público. A la plaza donde se quitó Curro ya. Exactamente. Allí. Sí. Un festival que Y toreábamos los además periodistas. fue al año siguiente, ¿no? Fue en el 2001, creo que fue. Por ahí fue. 2001. Bueno, Fue pues un becerrito. entonces había Un debutado, heralito, un heralito. había debutado con Un él heralito. en las retransmisiones Emilio Muñoz. Emilio Muñoz, porque este fue el padrino de Emilio Muñoz. Sí, No Luego- lo olvide nadie. Claro, que luego lo rescató Movistar, como había más fuerza económica. Claro, lo pues, cogió Molé, lo para fichó allá. Molé. Bueno, lo fichó Molé. Claro. Pero bueno, fue él que empezó. La verdad que fue anecdótico cuando a mí se me ocurrió que íbamos a retransmitir en Canal Sur y dije, Emilio se acababa de retirar y coincidimos en la finca de Espartaco. Y yo dándole vuelta digo, pues Emilio Muñoz sería un buen comentarista para...
para las corridas de toros en Canal Sur, pero Emilio nunca se había llevado bien con la prensa, esta es la realidad. No. Y entonces digo, no vea el susto que pasé para acercarme a Emilio, y digo, maestro, vamos a empezar a retransmitir, ¿usted le importaría? Y Emilio me miró así y dice, llámame la semana que viene. Y ahí empezó todo. Y Pues fíjate, empezamos, sí, Emilio le buscó el novillo exacto. y acertó de pleno. ¿Fue tu dedo? Fue el Sí, vedor. sí, fue- Y acertó de pleno. Y le Hombre, no formó, fue un malo lío, el vedor. le formó un lío al novillo. Vamos, estábamos allí todos de, alucinando. de Barral, De Barral. Joaquín Barral. Le cortó 2 orejas, pero de verdad. Y ya se embaló y dijo, esto es jauja. No, es que torear es un placer, la verdad. Por eso, lo de Hace Falta Valor, el programa que hicimos en Prime Time, yo lo que pretendía era transmitir en Prime Time, hora de máxima audiencia, un programa sobre toros, ¿no? Lo que pretendía es transmitir al público que probaran la sensación Claro, de claro. ponerse delante de una becerra, Claro. porque eso ya lo iba a hacer aficionado para toda la vida. Entonces, si tú no te pones delante de una becerra, bueno, te puede gustar más, menos, puedes opinar, pero cuando te pones delante de la becerra, ya te ha puesto el hierro a ti ella. La becerra Claro. te pone el hierro y tú eres aficionado Ya está. para toda la vida. Ese veneno ya te ha entrado. Ya está. Para toda la vida. Claro. Eso es una sensación, porque hay quien dice, no, esto es como, ¿cómo lo digo? Que no molesta a nadie, como estar con una mujer, ¿no? No, es que torear, yo la primera vez, no se me olvida, la primera vez que yo pegué un muletazo a una becerra, yo lo que sentía, después de haber estado toreando toda mi vida del salón de chiquitillo, es que era una masa enorme Claro, crece, según te acerca. de carne, de hueso, Claro. de cuernos, que pasaba por allí y además pasaba como tú querías, ¿no? Y entonces es algo que es inexplicable, la sensación de torear. Por eso todo el mundo, todos los aficionados... Está entrando ganas, coño. Ah, que sí. Claro, Claro, eso claro. Cuando te lo cuentas con esa pasión. Pero es que es así. Estás deseándolo, No te está mintiendo, te está Claro. contando lo que siente. Claro. Y lo explica muy bien. Y hay yo no te debo hablar, y hay una cosa muy curiosa, es que Habla yo tú. siempre que voy a afrontar algo que me inquieta en la vida, que me supone un estrés, porque como soy muy tímido, y el que es tímido toda la vida. Sí. Yo sigo siendo tímido. No, hasta que Y te cuando mueras. me invitan, me da mucha timidez, no me gusta. Yo también. Claro. Entonces, cuando voy a dar un pregón, o voy a salir a un escenario, o voy a grabar toros para todos, yo siempre toreo, siempre. O sea, siempre me pongo a torear de Como tirar salón. para ti, como- Siempre. Para siempre. sacar los nervios por fuera. Sí, y después cuando la situación es muy difícil digo, pero si yo no me había jugado la vida, ¿cómo Claro. estarán los toreros que están en el patio cuadrilla para jugarse la vida? Claro. Yo me había Hasta enfrentado las a un público, pero... como va a estar. Claro, o sea, que me ayuda el toreo. De la Me gente ayuda. famosa que conocéis, yo creo que aparte de Joaquín, el del Betis, que sabe todo el mundo que torea bien, seguro, ¿quién creéis que puede dar una tarde buena? Dicen que Sergio Ramos torea muy bien. También. También. Sí. También, ¿no? También. Y Eh, es muy aficionado Nacho, Nacho. sí. Nacho se ha hecho está ganadero. Con Talavante Se ha hecho están ahí ganadero. a media, ¿no? Nacho. Sergio Rico. Le gusta mucho el portero. Sí, de aquí al Estamos lado. hablando de Montequinto, futbolistas, de aquí ¿no? al lado. De futbolistas. Bueno, Bueno, de de gente futbolista, en de- general. ahora, el que Bueno, yo he visto... César de los Morancos, aunque, Bueno, César, aunque el balón, máquina. de balón anda corto, No, tiene un pero gusto es un fenómeno, también. César es un fenómeno. Y el que he visto con más valor que a mí me impactó en lo de, ¿cómo era? Hace Falta Valor. En el programa Hace Falta Valor de Prime Time, que pasaron un montón de famosos. Curioso porque el pobre Íñigo lo cogí a la mañana que tenía que torear, lo cogí con la maleta escapándose del hotel. Porque los famosos se creían que era mentira, que no iban a torear. Claro. Que Y iba a cuando ver- veían al enemigo. Y cuando veían la becerra el día anterior, Todo el mundo a huir. Íñigo a las 6 de la mañana saliendo del hotel con la maleta. Había dejado el bigote en la mesita de noche y dice, Pobre. me voy. Pero Romay, Fernando Se Romay, quitó la montera, Íñigo también. el pobre, pero Fernando Romay, que es gigante, vestido de corto para torear, era como un árbol. O sea, yo Pasaba la vaca por debajo. y en el Sí, yo me acuerdo de ese programa. Y en el campo, las becerras, cuando le pegaba una becerra, una heralita fuerte, ¿eh? Le pegaba un trancazo, no se movía. Pero ¿cómo se muro, movía? era un muro. Y la becerra Era un muro. Pero si no se enteraba. La vaca Fernando le pegaba y Romay. no se enteraba. Impresionante. Bueno, y Blanca Fernández Ochoa también, una experiencia, bueno, la verdad que fue una experiencia increíble. Y todos los famosos que pasaron por el programa, todos se hicieron aficionados. Y todos, sobre todo, les generaba una admiración, Claro. de la gente que se pone delante. Claro. ¿Qué es más fácil contar los toros? ¿Para la radio o para la tele? Anda, esa. ¿Para qué? A los dos.
Para la radio o para la tele, que es más para fácil. la radio o para la tele. Es más difícil, que es más fácil, más difícil. Hombre, es que esto es radicalmente distinto. Ten en cuenta una cosa, yo cuando me pongo a radiar, a contar una corrida de toros, yo me imagino que lo hago para un ciego. Y entonces, mucha gente no entiende que a veces me ceda en los volúmenes, en la voz, y la gente se cabrea conmigo. Y yo lo comprendo y además les pido perdón. Pues mucha gente... Yo me lo paso bomba escuchando. Ya, pero el que está... De verdad, ¿no? Pues escuchando de la hay que emoción. estar comparado con un narrador de fútbol argentino. No, y ese tipo claro, de claro, cosas. claro, me han dicho de todo. Pero yo tengo que pensar en mis oyentes. Porque si mis oyentes No, ya es tu sello, es tu marca, escuchan, es tu no, forma. si escuchan una cosa que es plana, lineal, sin emociones, sin nada, al final te quitan. Entonces, el ciego, ¿qué necesita? Necesita que le describan las cosas al máximo y necesita sentir la emoción del que le habla para saber en realidad qué está percibiendo, ¿no? Y entonces yo me limito a contarlo para una persona que no está viendo algo que fundamentalmente se trata de un conjunto de emociones. A mí lo que me pasa... Y un conjunto de emociones estéticas, valerosas o arriesgadas. Pero cuando yo te escucho, a mí me gustaría estar allí. Claro, Claro. A mí me gustaría estar. Que eso es lo importante. Quiero decir, Claro. cuando tú escuchas a alguien Tener- que te transmite una Le emoción, tienes envidia el que está sentado claro, en el dices, tendido en ese yo momento. voy a la próxima. Claro. Sin embargo, si escuchas sin esa emoción, la narración más plana, quizás más para el entendido, más Claro. para el aficionado Eso- y tal, pues el que va oyéndolo, pues bien, pero no te dan ganas de estar allí. ¿Sabes qué pasa? Mira, Eso es lo engancha. importante. hay claro. muchas cosas. Yo podría utilizar un lenguaje. Yo me he criado debajo de las patas de un caballo de picar y he empezado a torear desde un niño. O sea, yo tengo la cultura y entiendo el toreo como tradicionalmente es. Lo comprendo perfectamente. Pero tengo que hacer un ejercicio De personal reciclaje. de decir, pero yo para quién estoy hablando, ¿Quién para es mi mí público? mismo, para un grupo de aficionados selectos que saben perfectamente todo lo que está pasando, o para la gran masa que no lo sabe. Y entonces tengo que sacrificar el que los entendidos en muchos momentos puedan reírse de cómo lo cuento, y yo lo acepto en aras sacrificar ese prestigio que yo podía tener entre los grandes aficionados si yo aplico mis conocimientos de matador de toros, ¿sabes? Y cuento las cosas en su lenguaje, pues evidentemente a lo mejor yo no tendría ningún problema para que no se rieran de Al mí. final todo queda en la No, dualidad. pero hay una cosa- buscar con- Lo contrario. Hay una cosa que es interesante, si analizamos el tema de la comunicación, que es apasionante, ¿no? Porque si tú tienes un canal para aficionados, como el extinto Canal Toro, desgraciadamente una gran pérdida. Una pérdida. Pero si tú haces, CMS, ¿eh? claro, Total. si haces una retransmisión solo para aficionados, tú puedes callarte, decir dos palabras, porque el que está viendo sabe lo que está Si viendo. es una televisión pública, Pero una si la radio televisión pública, abierto, donde el 80% no es especialista, tienes que hablar para ese 80%. Claro, ese es el problema. Por cierto, que la labor que hace Canal Sur, que hace la Junta de Andalucía, dando corrida, y vosotros en vuestro caso, ¿no? Tarde tras tarde, ¿cuántas corridas han sido este año pasado de 2022? 32 festejos. Y Nosotros retransmitimos Tiene mucho- 50 corridas de toros. ¿eh? Tiene mucho En la éxito radio. las novilladas de promoción. Total. Eso es una pasada, ¿eh? Sí, total, porque ¿sabes por qué? Porque Que el es para festejo sacar es los muy hombros, ágil, es es para muy sacar ágil. los hombros. Pero fíjate la radio. 30 y pico de corridas en abierto. Yo entiendo que la tele es la que manda. Ya, pero y después Entiendo, pero voy a reivindicar un poquito la radio. La radio. 50 corridas de toro en la radio, más los carruseles, la cantidad de horas que le dedicamos, las tardes de fin de semana, que muchas veces te planteas y dices, ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Y cuando llega un tío y dice, oh, yo cuando voy en el coche que vengo de la playa y te pongo y tal, y me lo paso, vamos, digo, ya está justificado todo ese tema, ¿no? Pero ojo con la radio, ¿eh? Ojo con la radio, que son muchos años y años y años, 50 corridas de toros y en toda la feria de Andalucía y todos los festejos. Apostando. No es dedicar tu vida a eso, pero dedicar tu vida a eso con el sueldo. Nosotros somos, en Canal Sur no somos funcionarios, somos personal laboral de la Junta de Andalucía, ¿eh? Entonces, nosotros tenemos, yo soy B02 y tengo un sueldo, haga lo que haga. Y yo igual, yo Y soy de 03, y yo yo cobro menos. hago 18.000 horas y dedico mi vida, y él
a los toros porque nos apasiona. Claro, es que Pero si no- económicamente yo podía hacer mis 7 horas, redactar una noticia e irme a mi casa. Pero entonces no me sentiría Bueno, satisfecho. y aún así No me divertiría. Y aún así seguís inventando, porque Hombre, tú en tu caso con ADM, con la productora, estás Claro, haciendo Andalucía en Semana Santa, que es un programón, tú estás haciendo Todo Caballo con otra productora, aparte os recicláis, os reinventáis día tras día, A mí ¿no? eso me hace feliz. Hombre, es Me hace que feliz. eso es apasionante. Tengo una anécdota que siempre la cuento, los que me conocen ya la han escuchado un montón de veces, pero es que es muy definitoria. Yo creo que a Quique, a Enrique, como lo conocéis todos, ¿Y qué? Quique desde chico, la gente lo adora, lo quiere, porque él transmite con su corazón lo buena persona que es. Bueno, que es mi hermano, se nota que es mi hermano. No, pero un Por si momento, no lo sabes, no, es mi hermano. yo digo la verdad siempre. Eh. Yo soy mayor, pero sin embargo yo me miro en cómo es él. Y entonces eso la gente lo percibe, lo capta. Entonces lo quiere toda Andalucía, hasta el siguiente punto que os voy a explicar como anécdota. Estábamos A ver qué dice. estábamos un día en una cafetería y arrancó el programa de los caballos. Estaba empezando el programa de los caballos, entonces claro, a mí no se me había visto en la tele nunca, porque era la radio, entonces mucha gente se creía que en la radio y la tele seguía siendo Quique, pero bueno, no me habían visto en la tele. Entonces había muchas personas y algunas personas mayores y tal que no, que identifican la voz y tal, y ya está, pero no. Y pone el programa de los caballos, salgo yo allí con los caballos, vamos a ver qué tal, igual, igual. Y claro, la genética tiene mucho que ver en nuestra forma de comunicar, los genes. Sois hermanos. Somos hermanos y en la forma de entender la vida también. Entonces eso es inevitable. Total, que un poquito más para allá había una señora y dice, ¿y este tío imitando a Enrique? Y pero con un cabreo muy gordo, ¿sabes? Dice, no tiene poca vergüenza. Míralo, las mismas cosas que él, lo mismo que él. Yo no soy tan exagerado, pero creo, pero Tiene días, ¿no? pero Yo tengo creo que días. es peor, yo creo que es peor. Total, que yo sigo allí callado y tal y cual, y de pronto salta la señora y dice, fíjate si tiene poca vergüenza el tío, que lo imita hasta en la voz. Habla igual. Habla igual. Y digo, hostia. Y me quedé así y digo, Eso sí que es difícil. ¿ahora qué hago? Oye, Yo tengo, ¿Ahora qué hago? yo tengo la suerte de hacer un programa de televisión semanal y un programa de radio semanal, pero de toro, con la persona que me he encontrado, que tiene más fuerza y que los tiene más bien puestos, y que es una profesional como un pino, aparte de una persona maravillosa, y que con la que yo me enorgullezco de haber trabajado y haber aprendido mucho de ella, es con vuestra hermana Ana Mari. No, Ana Mari Ana, Romero. si eso hubiéramos tenido el valor de ella. Eso sí que es tener valor. Eso sí que tenemos. Eso sí que es tener valor. Y además una profesional espectacular. Ya fue directora, yo en el proyecto estuve con ella, fue Natillo de Sueño, Sí. para Movistar, Sí. que en plena Un programón, pandemia nos programón. dimos la vuelta a España, y qué señora y qué tía en el buen sentido Sí. de la palabra. Sí. Esa Sí, también es de Casta Romero. Una trabajadora, Esa- 24 horas y... Esa de los tres Mm. es la que tiene más fuerza, más corazón. El que menos valor tiene soy yo. Oye, ¿y Después va él y después la yo niña creo la que que- más valor tiene. vuestros hijos son del toro? Mi niña salió aficionada a tope. A tope. Pero totalmente. Al toro, al caballo. Andalucía, ella es andaluza, nació en Málaga. Lo que pasa es que vive en Madrid. Y claro, cuando cambias de sitio, de cultura, de forma de entender la vida, tú dices, bueno, pues va a cambiar todo. Al revés. Más. Ha sido tirada más para Andalucía. Más echa de menos esto. Sí. Y nada, ya está pensando en los toros, lleva los toreros. Es hincha de Roca Rey. Se ha ido a lo seguro. Se ha ido A lo seguro. Aquí Aquí de no hay problema. Madrid o del Y Barcelona. tú no sabes eso, la hay título alegría. todo. O sea, la niña se llama alegría. Pues tú no te sabes la alegría que es para mí verla aficionada. Es una cosa impresionante. Porque hay muchos amigos míos que sus hijos no les salen aficionados y eso a mí me hubiera dolido. Los míos no son aficionados estándar, ¿no? Pero defienden los toros a capa y espada. Entonces, algunos tienen problemas en el colegio. Wow. Claro. No tiene- Todos los del mundo. Claro, ha cambiado, ¿eh? claro, el niño se llama igual que yo. Y entonces tiene el hierro la marca. Y entonces en el El colegio... Marchamo lo lleva puesto. Claro, y además en el colegio dice, este es el hijo de... Y claro, y ya él nota Sí. que algunos, Sí. este es el de los Sí, toros. sí. Y a mi niña le dicen de todo.
Sí. Sí, ese mi es niña un tiene problema. muchos problemas con... Pero por eso nosotros en Toros para Todos tratamos tanto el campo. Yo creo que el campo le gusta a todo el mundo. Y por ahí todo el mundo campo entra. es clave. Es de consenso. Oye, sí. anécdotas graciosas que os hayan pasado en el campo, sobre todo grabando con los toros. Ha pasado de todo. ¿Algún apretón? Yo ¿Alguna vez que hayas tenido Mira, yo una salir vez, mira, corriendo para el no, coche? salí corriendo no. Yo una vez me tiré de cabeza, pues tú, a ver, me tiré de cabeza en un, Tú te has salvado de más de una buena. en un río sin agua, de cabeza. Una vaca en la sierra de... Verdaderamente tirarte a la piscina sin Sin mirar. agua, tío. O sea, pero así, la vaca, genial la vaca, a galope tendido, un caballo, la vaca escuchando a galope, y yo en mitad de un río, en un arroyo seco, y había allí una mata, y digo, me va a coger seguro, la vaca iba por delante, y me tiré de cabeza debajo de la mata. Y la vaca me pasó por lo alto. O sea que tirarme de cabeza al agua sin agua. De esa así. Esa lo has hecho un montón de veces, pero no metáfora. No. Este, Bueno, pues yo te voy a decir una cosa. Pero Este habrá muy pasado fuerte, miedo en el campo. Pero el miedo que yo he pasado en los caballos, ese se queda para Bueno, a mí. ti te iba a llamar un Vitorino. No, es que me he hecho mano, no que me iba a echar mano. Que he hecho mano el caballo. o a ti te gusta estar más cómodo delante del toro que montado a caballo. ¿eh? Sí, lo que pasa es que yo tomo los riesgos. Este dice que me le entran ganas de darme Hombre, tortazos yo cuando me veo ve. que la emisión y la gente me dice, oye, tu hermano el otro día lo cogió, tu hermano se ha caído del caballo, digo, otra vez, ¿eh? Es que Tú lo dejas Yo- tú, yo para no- adelante, mira, la verdad. yo- Como aquí, que no hay toma farsa. yo había... No, para adelante. Y además, bueno, empecé cayéndome, se rompió la cincha de la montura en medio de la marisma. En noviembre, finales de noviembre. Que ya es raro que se rompa la cincha, ¿no? Hombre, Pues se rompió la cincha y me caí con 1,5 metros había de el agua lirillo pasado. al agua. Esa es una. Luego me cogió uno de Vitorino porque estábamos para llevar todos los toros de Vitorino y había como 2 calles aquí. Estaban los comederos haciendo calles, los toros iban por ahí enfrente para irse al campo y me dice Vitorino, quédate ahí en medio, en la de en medio, que no había nadie. Y cuando los toros llegaron allí vieron a Vitorino en este lado. Y hace así, se dan la vuelta y se vienen para la calle de en medio y el que estaba era yo, con el caballito. Y cuando me ven y los 50 toros, digo, soy hombre muerto. Me doy la vuelta, escucho todo el tropel como tú, me agarré a la perilla, hice Que así sea lo que Dios quiera. y el bufío del toro, ¡bum! Lo cogió al toro, el caballo por la parte de atrás, por las patas, le pegó una cornadita, con la suerte que el animal se quedó de mano agarrado y pasó el toro por debajo y no me tiró. Y Vitorino dijo, hasta aquí hemos llegado, ya no se graba más. No, Vitorino con la cara blanca, ¿no? Y 2 días antes, en una yeguada, yo veía que el caballo que me iba a montar estaba un poco nervioso, el caballo así. Y hay que tener mala leche, darte el termancito. Yo creo que sí, No, que se lo prepara. No creo yo. Me lo prepara. Y el caballo miraba de reojo. Y yo veía que el caballo miraba de reojo así. Digo, este tiene la mirada retorcida. Y no pasa nada, que no pasa nada. Tú, que no pasa nada. Bueno, a lo harto el caballo. Mientras que el caballo estaba en el cemento del patio, no se veía fuerte, que ya he aprendido un montón de cosas. Y el caballo tragaba, pero estaba ahí. Y yo encima diciendo la que me va a dar la que más. Fue salir al picadero con tierra y aquello era de ¿tú has visto los rodeos de los convoys? Sí, Como sí. le decíamos de chicos. Madre Metió el caballo la cabeza abajo y empezó a botarse. Y De yo cabeza. arriba parecía la montaña rusa. Al suelo voy. Al suelo fui. ¡Bum! El caballo me tiró 2 patadas y me rozó por aquí por la cara y me hizo un arañazo. Te dejó Pero como- cuando como caí, Paco Candela, ¿no? la mano partía. La mano partida. La mano partía. Claro. Madre mía. Fíjate tú, el miedo que se dice sobre el miedo al Vamos toro. para allá, que si nos vaya a caer de verdad otra vez. Dime, dime. No, es que no, ahora no da tiempo ya, ¿no? No, sí, dale, venga, dale. No, después que corten ellos. No, fíjate qué curioso. El maestro Ruiz Miguel cuenta que cuando lo atrapaba un Vitorino, le pegaba una voltereta y tal, él lo que hacía siempre era buscar las patas de atrás del toro, meterse debajo del toro para que el toro ahí no le pudiera Eso llamar. es un truco, ¿eh? Tú qué curioso. Pues el otro día Ese día me un funciona. mayoral que doma a los cabestros, que el cabestro es un animal muy importante en la fiesta. Dice, Enrique, que tú no sabes qué hacen los cabestros viejos, que pasan mucho miedo. Claro. Cuando un toro cabreado se va para él. Digo, ¿qué hace? Meterse. Igual que el maestro. Se echan al suelo y meten la barriga a pegar suelo. Los cabestros, macho. Tú fíjate el miedo al toro, cómo hace a los animales
¿Por qué? Porque las partes blandas del cabestro Las protege. la barriga. Protege. Y La se protege. echa igual que los toreros. Fíjate qué curioso. Los cabestros bien. Y terminamos cantando algo. Venga, Vamos allá, Fran. nada. No, estamos tocando Orobroy. Bueno, pero lo que tú quieras. Vamos allá, Orobroy, vámonos, vámonos. Pero hoy te dan ganas de torear. Ah, Un poquito de chiquillo. pasadito. Ey, ¿dónde? Vamos, quieras. espérate, vamos para allá. Vamos allá. Venga, vamos allá, vamos allá. Primero pega tú unos pasecitos, Después después yo lo te he pego visto a yo. ti, no me metí. Y tú me invitas. Venga, Ahí está. con la mano. Con la mano. Vámonos. Ahí. Muleta, allá. siempre, muleta por delante. Clara, siempre. Muleta por delante. Ahí. Toque. Aquí. Vámonos. Torero. Y ahora, ya, Arre. voy a rematar ya, ¿eh? Ahí. ¡Ole! Ahora han visto yo. Ahora han visto yo, ahora han visto yo. Ahora has visto tu hermano. Venga, ahora han visto yo, hombre. Venga, espera. Esto, ya, este es el sobrero, el sobrero. El sobrero, Déjale venga. el sombrero, déjale el sombrero. Espérate. El sombrero. A ver, vamos a ver, vamos a ponernos aquí Déjale el delante. Con el sombrero. capote. Con el No capote. sé, como tú quieras, con la muleta. Vamos a ver, venga, vámonos. Vámonos. Vamos allá, la Verónica buena. Dale. Cara. Vamos. Remata ya. ¡Ole! Ya recogía. ¡Harto hay, señores! Máquina. Muchísimas gracias. Ole, maestro.